Mi nombre es Omar Gómez, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Curso la carrera de Ingeniería Industrial en quinto semestre. Este trabajo es presentado para la materia Estadística Inferencial 2, que es impartida por el profesor Juan Morales. El tema son ejercicios del libro de Mario Triola, Estadística, capítulos 9 y 10. Comenzamos con los ejercicios del capítulo 9, el subtema 9.2. La pregunta 1 dice así. Un alumno del autor encuestó a sus amigos y encontró que de 20 hombres, 4 fuman y que de 30 mujeres, 6 fuman. Dé 2 razones por las que estos resultados no deben utilizarse para una prueba de hipótesis de la afirmación de que las proporciones de hombres y mujeres fumadores son iguales. Bueno, las 2 razones serían, para empezar, que la muestra no es aleatoria, pues está tomando a sus amigos y no son independientes unos de otros. Además, la segunda razón es que no cumple con el número de requisitos que debe ser, que es mínimo 5. Pregunta 3. En ensayos clínicos del fármaco Zocor, 1583 sujetos fueron tratados con el medicamento y 15 experimentaron dolores de cabeza. Otros 157 sujetos recibieron un placebo y 8 experimentaron dolores de cabeza. Se planea realizar una prueba de hipótesis de una afirmación acerca de las proporciones de dolores de cabeza de sujetos tratados con Zocor con respecto a los sujetos que recibieron un placebo. Identifico los valores de P1, P2 y P, que representan los símbolos P1 y P2. Bueno, para empezar, P1 representaría los usuarios con dolor de cabeza utilizando Zocor y P2 representaría los usuarios con dolor de cabeza utilizando placebo. Aquí tenemos nosotros nuestros datos. Estos son nuestros datos. No dolor de cabeza y dolor de cabeza. Para poder nosotros obtener P1, aquí tenemos P1, necesitamos calcular lo que es los usuarios que experimentaron dolor de cabeza entre el total de usuarios que utilizaron Zocor. Y nos da un total, aquí lo tenemos, de 0.009476. Y la probabilidad, la P2, la calculamos con los usuarios que experimentaron dolor de cabeza con un placebo entre el total de usuarios que utilizaron placebo. Y esta proporción nos da 0.50.955. Para poder nosotros obtener P, que es la proporción muestral agrupada, tenemos nosotros esta fórmula de aquí. Entonces nosotros, si llenamos los datos, obtenemos este total, que es 0.1321. Pregunta 5. En este ejercicio nosotros necesitamos calcular el número de éxitos X sugeridos por la afirmación que se incluye en cada caso. La pregunta dice así. De acuerdo con un artículo del Journal of the American Medical Association de 8.834 marcapasos con mal funcionamiento, el 15.8% de los casos se debían a las baterías. Bueno, entonces nosotros tenemos 8.834. Para nosotros poder saber el 15.8 que se deben a mal funcionamiento por baterías, tenemos que multiplicar 0.158 por 8.834 y esto nos da igual a nuestro valor de X, que es 1396. Pregunta 7 dice: a continuación se incluye el número de solicitudes en línea de muestras aleatorias simples de solicitudes de ingreso a la universidad para 2003 y para el año en curso, según datos de National Association of College Admission Counseling. Bueno, para este caso nosotros necesitamos calcular primeramente el margen de error E y B, el intervalo de confianza de 95%. Bueno, para esto nosotros aquí tenemos los datos. Estos fueron metidos en el programa Minitab y nos arrojan que la estimación de la diferencia, o sea, el margen de error, el E, es igual a este valor, menos 0.157407. Y el intervalo de confianza de 95% nos da igual a menos 0.4026, 0.08782. Pregunta 13. En 1993 se realizó una encuesta a 560 estudiantes universitarios, de los cuales 171 afirmaron haber consumido drogas ilícitas durante el año anterior. En la encuesta reciente de 720 estudiantes universitarios, 263 dijeron haber utilizado drogas ilícitas durante el año anterior.
Utilice el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la proporción de estudiantes universitarios que consumieron drogas ilícitas en 1993 fue menor que la que se registra en la actualidad. Bueno, nosotros entonces aquí tenemos nuestro conjunto de datos. Nosotros de este conjunto de datos obtenemos en mitad un valor P de 0.028. Ya tenemos nuestro valor de significancia que es 0.05. Nosotros si comparamos estos dos valores nos damos cuenta de que el valor P es menor. Por lo tanto, nosotros rechazamos la hipótesis nula y podemos confirmar que los estudiantes consumieron menos drogas en 1993 que en la actualidad. Una encuesta de Pew Research Center preguntó a sujetos elegidos al azar si coincidían con la afirmación de que es moralmente incorrecto que las personas casadas tengan un romance extramarital. De las 386 mujeres encuestadas, 347 estuvieron de acuerdo con la afirmación. De los 359 hombres encuestados, 305 estuvieron de acuerdo con la afirmación. Utiliza el nivel de significancia 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el porcentaje de mujeres que están de acuerdo difiere del porcentaje de hombres que están de acuerdo. Parece haber una diferencia en la forma en que los hombres y las mujeres piensan acerca del tema. Bueno, nosotros nuevamente tenemos aquí nuestros valores. Aquí tenemos las mujeres de acuerdo en desacuerdo y los hombres de acuerdo en desacuerdo. Utilizamos la herramienta tecnológica de Minitab y obtenemos un valor P de 0.046. Si nosotros comparamos al valor de significancia, notamos que sigue siendo menor. Entonces podemos rechazar la hipótesis nula y podemos concluir que hay evidencia suficiente para afirmar que el porcentaje de mujeres difiere con los hombres. Pregunta 21. Los rinovirus suelen causar resfriados comunes. En una prueba de la eficacia de la equinacia, 40 de los 45 sujetos tratados con equinacia desarrollaron infecciones de rinovirus. En un grupo placebo, 88 de los 103 sujetos desarrollaron infección de rinovirus. Construya un intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre las dos tasas de infección. ¿Parece que la equinacia tiene algún efecto sobre la tasa de infección? Esa es la pregunta. Bueno, nosotros tenemos aquí nuestros datos, los que se trataron con equinacia y los que se trataron con placebo. Nosotros pasamos estos datos a la herramienta de Minitab y obtenemos este intervalo de confianza del 95%. Debido a que los límites de confianza contienen el valor de 0, no hay una diferencia significativa entre ambas tasas de infección. Por lo tanto, se puede concluir que la equinacia no tiene algún efecto en la infección. Pregunta 23. En un viaje del barco Freedom of the Seas de los cruceros Royal Caribbean, 338 de los 3.823 pasajeros se enfermaron a causa de un norovirus. Casi al mismo tiempo, 276 de los 1.652 pasajeros del barco Queen Elizabeth II se enfermaron a causa de un norovirus. Considere los resultados muestrales como muestras aleatorias simples de poblaciones más grandes y utilice el nivel de significancia 0.01 para someter a prueba la afirmación de que la tasa de enfermedad del norovirus en el barco Freedom of the Seas es menor que la tasa de enfermedad del barco Queen Elizabeth II. Con base en el resultado, parece que cuando ocurre un brote de norovirus en un barco, la proporción de pasajeros infectados puede variar de manera considerable. Bueno, nosotros tenemos ahora aquí nuestros datos. Este es para el primer barco Freedom of the Seas y este es el segundo barco Queen Elizabeth II. Y aquí tenemos los datos. Nosotros utilizamos nuevamente la herramienta Minitab, pasamos nuestros datos y obtenemos nuestro valor, nuestro intervalo de confianza para un 99% de obtenemos de menos 0.1050, menos 0.05222. Como este intervalo contiene 0, entonces la proporción de infectados puede variar de forma considerable. Y hay evidencia suficiente para afirmar que la tasa de enfermedad del norovirus en el barco Freedom es menor que el barco Queen. Pregunta 25. Cuando se introdujo el sistema Hawkeye de repetición instantánea para el tenis en el torneo abierto de Estados Unidos, los hombres cuestionaron 489 decisiones de los jueces y 201 de ellos fueron respaldadas por los sistemas Hawkeye. Las mujeres cuestionaron 350 decisiones de los jueces y 126 de ellas fueron respaldadas por el sistema. Construye un intervalo de confianza del 99% para la diferencia entre las tasas de éxito de los cuestionamientos de hombres y mujeres. ¿Qué sugiere el intervalo de confianza acerca de las tasas de éxito de los jugadores de tenis de uno y de otro sexo? Bueno, nosotros nuevamente tenemos aquí los datos para hombres y mujeres. Nosotros utilizamos la herramienta Minitab
y obtenemos este valor de confianza. Está aquí. Debido a que el intervalo de confianza contiene 0, entonces no hay evidencia significativa, no hay diferencia significativa entre éxitos cuestionados por los hombres o por las mujeres. Pregunta 29. Una encuesta del Pew Research Center preguntó lo siguiente: ¿existen evidencias sólidas de que la Tierra se esté calentando? El 69% de los 731 hombres y el 70% de los 770 mujeres respondieron afirmativamente. Construye un intervalo de confianza del 90% para la diferencia entre las proporciones de respuestas afirmativas de hombres y mujeres. ¿Qué concluye a partir de los resultados? Bueno, entonces nosotros tenemos 731 hombres y 770 mujeres. Este es el porcentaje de hombres y mujeres que respondieron que sí, que respondieron afirmativamente a la pregunta. Y aquí tenemos nosotros nuestra tabla de valores. Nosotros utilizamos nuestra herramienta Minitab y obtenemos este valor de este intervalo de confianza del 90%. Bueno, debido a que este intervalo de confianza contiene 0, entonces no hay evidencia significativa de diferencia significativa entre ambas respuestas de hombres o mujeres. Pregunta 33. En un experimento, el 16% de los 734 sujetos tratados con Viagra tuvieron dolores de cabeza. En el mismo experimento, el 4% de los 725 sujetos que recibieron un placebo tuvieron dolores de cabeza. Utiliza el nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que la proporción de dolores de cabeza es mayor que los individuos tratados con Viagra. ¿Parece que los dolores de cabeza son un problema para los individuos que toman Viagra? Bueno, nosotros entonces tenemos los datos, son 734 y 725. Aquí tenemos los porcentajes y nuestros datos. Entonces nosotros utilizamos la herramienta Minitab nuevamente y obtenemos este intervalo de confianza y este valor de P. Como el valor de P es menor al nivel de significancia que es de 0.01, entonces nosotros rechazamos la hipótesis nula y podemos concluir que hay evidencia suficiente para concluir que los dolores de cabeza son mayores en los individuos tratados con Viagra. Pregunta 35. Un total de 61.647 personas respondieron una encuesta de L-msnbc.com. Se reportó que el 50% de los encuestados eran mujeres y el 50% eran hombres. De las mujeres, el 27% dijo que las jefas son muy críticas. De los hombres, el 25% dijo que las jefas son muy críticas. Construye un intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre las proporciones de mujeres y hombres que dicen que las jefas son muy críticas. ¿Cómo se ve afectado el resultado por el hecho de que los encuestados decidieran voluntariamente participar en la encuesta? Bueno, entonces tenemos nuestros datos aquí. El 50% son mujeres y el 50% hombres. Okay. Entonces dividimos 61.647 entre 2, que es el total de la muestra. Nos da un total de mujeres 30.824 y hombres 30.823. Tenemos estos porcentajes para mujeres y para hombres y tenemos estos resultados. Entonces estos son nuestros datos. Nosotros utilizamos ahora la herramienta de Minitab y obtenemos un intervalo de confianza del 95%, que lo tenemos aquí. Notamos entonces nosotros que el intervalo no contiene 0, por lo tanto hay una diferencia significativa, puesto que los intervalos son positivos, la proporción de las mujeres es mayor. Pregunta 37. En el artículo O Judging the Significance of Differences by Examining the Overlap Between Confidence Intervals de Schrenker y Gentleman, los autores consideran datos muestrales en esta afirmación. Se han seleccionado muestras aleatorias simples, independientes, cada una de tamaño 200. En la primera muestra 112 personas tienen el atributo, mientras que 88 personas en la segunda muestra tienen el atributo. Como que tenemos primero el inciso A. Dice, utilice los métodos de esta sección para construir un intervalo de confianza del 95% para la diferencia P1 a P2, que sugiere el resultado acerca de la igualdad de P1 y P2. Bueno, de nuestros datos utilizamos la herramienta Minitab y obtenemos este intervalo de confianza de un 95%. Entonces nosotros notamos inmediatamente que no contiene 0,
Por lo tanto se rechaza que P1 es igual a P2. Aquí vamos a ir abajo. El inciso B dice: utilice los métodos de la sección 7.2 para construir estimaciones individuales del intervalo de confianza del 95% para cada una de las dos proporciones poblacionales, después de comparar el traslape entre los dos intervalos de confianza que concluye acerca de la igualdad de P1 y P2. Bueno, nuevamente utilizamos la herramienta Minitab y obtenemos dos intervalos de confianza, ambos al 95%, que es este y son estos. Observamos nosotros que se traslapan, o sea, que comparten valores, los intervalos comparten valores. Entonces, debido a este traslape, se puede concluir que hay igualdad de P1 igual a P2. Ahora, el inciso C dice: utilice el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las dos proporciones poblacionales son iguales, que concluye. Bueno, entonces nosotros nuevamente utilizamos la herramienta Minitab y podemos concluir de que no hay igualdad entre P1 y P2. El inciso D dice: con base en los resultados anteriores, ¿qué concluye acerca de la igualdad de P1 y P2? ¿Cuál de los tres métodos anteriores es el método menos eficaz para someter a prueba la igualdad de P1 y P2? Bueno, se puede rechazar entonces la igualdad entre P1 y P2. El método menos eficaz es el traslape de intervalos de confianza de forma individual. Pasamos ahora a los ejercicios del subtema 9.3. La pregunta 2 dice: ¿qué sugiere el intervalo de confianza del ejercicio 1 acerca de los pulsos de hombres y mujeres? Bueno, nosotros vemos el ejercicio 1. Este es el intervalo de confianza que se obtiene del ejercicio 1. Menos 12.2 a menos 1.6. Nosotros observamos que el intervalo no contiene 0. Por lo tanto, hay una diferencia significativa entre los pulsos de hombres y mujeres. Pregunta 4. Supongo que desea utilizar un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que la media del pulso de mujeres es mayor a la media del pulso de los hombres, utilizando el conjunto de datos 1 del apéndice B. Ambas muestras tienen 40 valores. Si utilizamos GL igual a menor de N1 menos 1 y N2 menos 1, obtenemos GL igual a 39. Y el valor crítico correspondiente de T es igual a T igual a 2.426. Si calculamos GL con la fórmula 9.1, obtenemos GL igual a 77.2 y el valor crítico correspondiente es 2.376. ¿En qué sentido es el uso de un valor crítico de T igual a 2.426 es más conservador que el uso de un valor crítico de 2.376? Bueno, estos dos métodos generalmente dan como resultado números diferentes de GL. La conclusión de una prueba de hipótesis se ve afectada por la elección de cualquiera de los métodos. Para este ejercicio, el 6, nosotros debemos de determinar si las muestras son independientes o dependientes. El problema dice: el conjunto de datos 23 del apéndice B incluye los precios de lista y los precios de venta de 40 casas elegidas al azar. Bueno, nosotros entonces determinamos que es independiente, ya que la elección de casas fueron elegidas al azar. Ejercicio 8. En 40 días diferentes, el autor midió el voltaje suministrado a su casa, así como el voltaje producido por su generador de electricidad impulsado por gasolina. Una muestra consiste en los voltajes de su casa y la segunda muestra consiste en los voltajes producidos por el generador. Nosotros necesitamos determinar si las muestras son independientes o dependientes. La respuesta es que es independiente, ya que las muestras de voltaje provienen de diferentes puntos. Bueno, el ejercicio 12 dice: remítase los datos muestrales del ejercicio 11 y utilice los niveles de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los cigarrillos tamaño grande sin filtro tienen un contenido medio de alquitrán mayor que el de cigarrillos de 100 milímetros con filtro. ¿Qué sugiere el resultado acerca de la eficacia de los filtros de los cigarrillos? Bueno, nosotros aquí tenemos nuestro conjunto de datos en Minitab. Lo evaluamos y obtenemos que el valor P es igual a 0. Si nosotros lo comparamos con el valor crítico de significancia que se nos ha dado, que es el 0.05, observamos que es menor. Por lo tanto, debido a que el valor de P es menor al valor de significancia, se rechaza la hipótesis nula. Entonces no hay evidencia suficiente
de que los cigarrillos tamaño grande sin filtro tienen un contenido de alquitrán mayor que los cigarrillos de 100 milímetros. Pregunta 9. 16. Utilice los datos muestriales del ejercicio 15 para construir un intervalo de confianza del 98% para las diferencias entre la estatura media de supermodelos y la estatura media de mujeres que no son supermodelos. ¿Qué sugiere el resultado acerca de estas medias? Bueno, nosotros entonces tenemos nuestros datos por acá, los pasamos a Minitab por este lado y obtenemos este intervalo de confianza, que es de 5.145,8.455. Notamos que este intervalo no contiene cero, por lo tanto se concluye que el contenido de las estaturas de las supermodelos, su media es mayor que las que no son supermodelos. Pregunta 18. Remítase a los datos muestrales del ejercicio 17 y utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Bueno, nosotros tenemos aquí nuestros datos para los automóviles de 4 cilindros y este es para los automóviles de 6 cilindros. Utilizamos la herramienta Minitab y obtenemos un valor P igual a 0.715. Si lo comparamos con el nivel de significancia, que es de 0.05, nos damos cuenta de que es mayor. Por lo tanto, se puede aceptar la hipótesis nula y se afirma que la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia media de frenado que los automóviles de 6 cilindros. Pasamos a los ejercicios del subtema 9.4. La pregunta 1 dice: a continuación se presentan los intervalos previos y posteriores a las erupciones del geyser Old Faithful. Calcule los valores de D y SD en general, que representa U subíndice D. Bueno, la respuesta es: representa la media de las diferencias de los datos pareados en la población. Pregunta 3. Con el conjunto de datos 1 del apéndice B, un investigador parea los pulsos y los niveles de colesterol de 40 mujeres. Se pueden utilizar los métodos de esta sección para construir un intervalo de confianza. ¿Construir un intervalo de confianza? ¿Por qué? Bueno, los métodos de esta sección producirían resultados numéricos, pero no tendrán ningún sentido. Las diferencias entre los pulsos y los niveles de colesterol carecen de sentido, ya que son diferentes tipos de cantidades. No se deben utilizar para métodos en esta sección. Pregunta 5. A continuación se presentan las cantidades medias de consumo de combustible de una muestra de automóviles, tomadas del conjunto de datos 16 del apéndice B. Aquí tenemos nuestros datos y se nos pide en este problema que calculemos la diferencia, que calculemos la desviación de la diferencia, el estadístico de prueba T y los valores críticos. Para eso nosotros utilizamos nuestra herramienta de Minitab y obtenemos aquí nuestros resultados. Podemos observar aquí que la diferencia nos da un valor de menos 8.25. La desviación estándar de la diferencia es igual a 0.5. El estadístico de prueba es igual a menos 33 y los valores críticos es de menos 3.182. Pregunta 7. Utilice los datos muestrales pareados del ejercicio 5 y construya un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional de todas las diferencias en el siguiente formato: consumo de combustible de la ciudad y consumo de combustible en carretera. Bueno, entonces nosotros tenemos nuestros datos por acá en Minitab, el consumo de combustible en la ciudad y el consumo en carretera, y nos arroja este intervalo de confianza para el 95%, que es menos 9.046 menos 7.450. Pregunta 19. A continuación se incluyen las calificaciones con base en el consumo de combustible combinadas para la ciudad y para la carretera de diferentes automóviles, otorgadas según el antiguo sistema de calificación y el nuevo sistema que fue introducido en el 2008. El antiguo sistema de calificación se implementó en respuesta a las quejas de que las calificaciones del antiguo sistema eran demasiado elevadas. Utiliza un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema. Bueno, entonces nosotros tenemos nuestros valores para el antiguo sistema y el nuevo sistema, los pasamos a Minitab y obtenemos estos valores. Nosotros nos damos cuenta entonces que el valor de P es menor al valor de significancia que tenemos, que es el 0.01,
Entonces rechazamos la hipótesis nula. Concluimos que hay evidencia suficiente para afirmar que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema. Bueno, pasamos al subtema 9.5. La pregunta 2 dice: el autor repitió el proceso de seleccionar dos muestras aleatorias diferentes de estaturas de hombres. En cada caso, el cociente, este que tenemos aquí, se registró sin la estipulación de que S1 es la más grande de las dos desviaciones estándar. Identifique dos propiedades diferentes de la distribución de valores de este cociente. Bueno, la respuesta es la primera: la distribución F no es simétrica y los valores de la distribución F no pueden ser negativos. Pregunta 6. Afirmación: los pesos de monedas de 1 centavo acuñadas antes de 1983 y los pesos de monedas de 1 centavo acuñadas después de 1983 muestran la misma cantidad de variación. Los resultados se basan en el conjunto de datos 20 del apéndice B. Nosotros tenemos aquí nuestros datos. Vemos que existe cierta variación. Nosotros entonces necesitamos obtener el estadístico de prueba. Este lo obtuvimos tabulando en Minitab, que nos dio igual a 5.63, y el valor crítico nos dio este intervalo 0.50 y 1.955, debido a que el estadístico de prueba, que es este, se encuentra en la región de rechazo, o sea, es mayor a este número y menor a este, entonces se rechaza la hipótesis nula. Pregunta 8. Estudiantes de la universidad del autor seleccionaron al azar muestras de automóviles de estudiantes y de automóviles de profesores, y registraron su antigüedad con base en las calcomanías de registro. Vea las siguientes pantallas de resultados de Excel. ¿Cuál es el valor de P en una muestra de hipótesis de igualdad de desviación estándar? Hay suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que la antigüedad de los automóviles de los profesores y las antigüedades de los automóviles de los estudiantes muestran diferentes cantidades de variación. Bueno, entonces nosotros tenemos esta pantalla de Excel y tabulamos estos valores en Minitab y obtenemos que el estadístico de prueba es igual a 1.01. Los valores críticos son estos y el nivel de significancia es 0.1. Nosotros nos damos cuenta entonces que el estadístico de prueba está en la región crítica, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula. Pregunta 16. A continuación se enlistan los índices de masa corporal de ganadores del concurso Miss América en dos periodos diferentes. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las ganadoras de ambos periodos tienen valores de IMC con la misma cantidad de variación. Bueno, entonces nosotros tenemos aquí los índices de masa corporal para las ganadoras recientes y para las ganadoras de las décadas de 1920 a 1930 y 1930. Nosotros pasamos estos datos a la herramienta de Minitab, entonces obtenemos que el valor de P es este, 0.002 o 2 milésimas. Entonces se rechaza la hipótesis nula, pues el valor de P es menor al nivel de significancia que tenemos, que es 0.05. Entonces no se puede afirmar que las ganadoras de ambos periodos tienen el valor de índice de masa corporal con la misma cantidad de variación. Ahora pasamos a los ejercicios del capítulo 10 del libro. Vamos a comenzar con el subtema 10.2. La pregunta 1 dice: para cada año de varios seleccionados al azar, se registra el número total de puntos anotados en el juego del fútbol del Super Bowl y el número total de automóviles nuevos vendidos en Estados Unidos. Para esta muestra de datos pareados, ¿qué representa R? ¿Qué representa P? Sin realizar investigación y cálculos, estima el valor de R. Bueno, en este caso, R representa el valor del coeficiente de correlación lineal calculado utilizando los datos muestrales pareados. P representa el valor de coeficiente de correlación lineal que se calcularía utilizando todos los datos pareados en la población. Y se estima que el valor de R es 0, pues no existe una correlación entre los datos ya dados. Vamos a pasar a la pregunta 3. Esta dice: si encontramos que existe una correlación lineal entre la concentración de dióxido de carbono en nuestra atmósfera y la temperatura que prevalece en el planeta, eso indicaría que los cambios en la concentración de dióxido de carbono provocan cambios en la temperatura del planeta. ¿Por qué? Bueno, no existe suficiente información para afirmar esto, pues el que existe una presencia de correlación lineal entre dos variables no implica que una de las variables sea la causa de la otra. Entonces no se puede hacer tal afirmación. La pregunta 7 dice: se miden las estaturas y el pulso en una muestra de 40 mujeres.
Al, al utilizar StarDisk con los datos pareados de la estatura y el pulso, se encuentra un coeficiente de correlación lineal de 0.202. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas y los pulsos de las mujeres. Explique. Bueno, no existe evidencia suficiente. Si nosotros obtenemos el valor crítico para una muestra de 40 mujeres, una muestra de 40, tenemos que es 0.312. Debido a que 0.312 es mayor al valor de coeficiente de correlación lineal, esto quiere decir que no existe evidencia suficiente para poder hacer tal afirmación. La pregunta 21 dice así: a continuación se presentan los costos de reparación para automóviles que participaron en pruebas de choques frontales a una velocidad de 6 millas sobre hora y en pruebas de choques traseros a una velocidad de 6 millas sobre hora. Los automóviles son Toyota Camry, Mazda 6, Volvo S40, Saturn Aura, Subaru Legacy, Hyundai Sonata y Honda Accord. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre los costos de reparación de los choques frontales y los choques traseros. Bueno, para empezar, nosotros aquí tenemos los valores. Aquí tenemos los 7 automóviles que se tomaron en cuenta. Para esta muestra de 7 automóviles, nosotros obtenemos el valor crítico de 7, que es 0.754. Y obtenemos el valor del coeficiente de correlación lineal, y para eso nos apoyamos del programa Minitab. Aquí tenemos los datos que se nos han dado, y nos ha dado un valor de coeficiente de correlación lineal igual a menos 0.283. Si nosotros comparamos el valor crítico y el valor de coeficiente de correlación lineal, nos damos cuenta de que está entre ambos valores. Si fuera mayor a 0.754 o menor a 0.754, estaría en la región de rechazo. Pero como no se encuentra en la región de rechazo, no existe evidencia suficiente para poder sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre los datos. Pregunta 23. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre las temperaturas global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones de CO2 y temperaturas para diferentes años. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Bueno, el mismo procedimiento. Tenemos aquí 10 datos. Para 10 datos obtenemos un valor de crítico de 0.632. Y hacemos lo mismo. Tenemos los datos aquí en Minitab. Obtenemos el valor de coeficiente de correlación lineal que nos da 0.892. Y si comparamos el valor de coeficiente de correlación lineal y el valor crítico, obtenemos que el valor de coeficiente de correlación lineal está en la región de rechazo, o sea, es mayor al valor crítico. Entonces existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal. Pregunta 25. A continuación se presentan datos estadísticos de equipos de béisbol que consisten en las proporciones de triunfos y los resultados de la siguiente diferencia. Diferencia 5, 2. Los datos corresponden a un año reciente y los equipos son de Nueva York, Toronto, Boston, Cleveland, Texas, Houston, San Francisco y Kansas City. Hay suficiente evidencia para concluir que existe una correlación lineal entre la proporción de triunfos y la diferencia anterior. Bueno, okay. Ahora obtenemos el valor crítico para estos 7 datos, es 0.754. Y obtenemos el R pasando los datos a Minitab y nos da un valor de 0.872. Nos damos de cuenta de que nuevamente la R está en la región de rechazo, o sea, es mayor al valor crítico que obtenemos por acá. Entonces podemos concluir de que existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que existe una correlación. Pregunta 29. Remítase al conjunto de datos 9 del apéndice B y utilice los datos pareados que consisten en los presupuestos invertidos en las películas y las ganancias brutas que generaron. Ok, entonces nosotros aquí tenemos el conjunto de datos 9 del apéndice B, presupuestos en millones y ganancias en millones para distintas películas. Si nosotros obtenemos el valor crítico de estos 35 datos, nos damos cuenta de que es 0.335 según nuestra tabla. Y los datos en Minitab nos arrojan un valor crítico de una R de 0.745.
si nosotros comparamos nos damos cuenta de que R es mayor al valor crítico, o sea, está en la región de rechazo, lo cual quiere decir que existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que hay una correlación lineal. Pregunta 33. Se sabe que existe una correlación lineal entre el número de cigarrillos consumidos cada día y el pulso, de manera que un mayor nivel de tabaquismo está asociado con un pulso más elevado. Conclusión. El tabaquismo provoca un aumento en el pulso. Bueno, no se puede hacer tal afirmación por esta razón. El que existe una correlación lineal entre dos variables no necesariamente significa que una de ellas esté ligada como una causa de la otra variable o que la afecte directamente. La pregunta 35 nos dice: se sabe que existe una correlación lineal entre el tiempo promedio de traslado al trabajo de un estado y los costos promedio del traslado en ese estado. Conclusión. Existe una correlación lineal entre los tiempos individuales de traslado al trabajo y los costos individuales de traslado al trabajo. Bueno, los promedios tienden a esconder la variación entre los individuos, de manera que una correlación lineal entre promedios no necesariamente significa que existe una correlación lineal entre los individuos. Pasamos al subtema 10.3. La pregunta 2 dice: ¿en qué sentido la recta de regresión es la línea recta que se ajusta mejor a los puntos de un diagrama de dispersión? Bueno, el criterio específico que se utiliza para determinar qué recta se ajusta mejor es una propiedad de los mínimos cuadrados. A esta recta se la llama recta de regresión. Bueno, pregunta 4. Dice así: ¿qué diferencia hay entre la ecuación de regresión y igual a y la ecuación de regresión esta aquí? Bueno, ambas son ecuaciones de la recta de regresión, pero esta forma que tenemos aquí se aplica como una estadística muestral y esta forma de aquí como un parámetro poblacional. Pregunta 8 dice así: se obtienen las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de una muestra aleatoria de 9 supermodelos. El coeficiente de correlación lineal es de 0.360 y la ecuación de la recta de regresión es esta de aquí, donde X representa la estatura, la media de las 9 estaturas es 69.3 pulgadas y la media de los 9 pesos es 117 libras. ¿Cuál es el mejor peso predicho para una supermodelo que mide 72 pulgadas de estatura? Bueno, para esto lo primero que tenemos que hacer es obtener nuestro valor crítico. Sabemos que tenemos 9 modelos, el valor crítico es 0.666. Ya tenemos el valor de R, que es igual a 0.360. Si nosotros comparamos esto, nos damos cuenta de que no hay evidencia suficiente para afirmar que existe una correlación. Entonces tampoco sería correcto tratar de predecir la estatura de la supermodelo a partir de la recta de regresión. Pregunta 12. Remitas al diagrama de dispersión generado por mitad del ejercicio 12 de la sección 10.2, que es este. El inciso A dice: utilice los pares de valores de 8 puntos y calcule la ecuación de la recta de regresión. Bueno, para poder nosotros, se nos pide que calculemos la recta de regresión para estos 8 puntos. Para eso, nosotros tenemos esta es nuestra fórmula para la ecuación de regresión. Entonces lo que necesitamos primero es tener B1, tener B0 y tener Y. Para eso necesitamos calcular las sumatorias de cada uno de los puntos que tenemos aquí. Tenemos 8 puntos, entonces calculamos las X, las Y, las XY y las X cuadradas. Calculamos después las sumatorias y rellenamos las fórmulas. Obtenemos el valor de B1. Después obtenemos el valor de B0 por su fórmula también. Y también el valor de Y. Entonces tenemos que la recta de regresión es Y igual a 0.0847 más 0.9846x. Bueno, ahora se nos pide en el inciso B: utilice únicamente los pares de valores de los 4 puntos de la esquina inferior izquierda y calcule la ecuación de la recta de regresión. Bueno, entonces se nos pide que calculemos ahora la ecuación de la recta de regresión de estos 4 puntos. Vamos a hacer el mismo procedimiento, pero solo para esos 4 puntos. Entonces tenemos 4 puntos, las sumatorias de cada una de los datos que se nos pide, vamos rellenando fórmulas y nos queda que la recta de regresión es Y igual a 1.5. Ahora para el inciso B,
Ahora se nos pide, utiliza únicamente los pares de valores de los 4 puntos en la esquina superior derecha y calcula la ecuación de la recta de regresión. Bueno, ahora ocupamos la ecuación de la recta de regresión, estos 4 puntos de la esquina superior derecha. Es el mismo procedimiento. Vamos calculando las sumatorias de xy y x cuadrada, rellenamos fórmulas y nos queda que la recta es y igual a 9.5. Bueno, ahora por último el inciso D, compare los resultados de los incisos A, B y C. Bueno, la ecuación del inciso A puede ser útil para hacer una predicción a partir de un punto X. Esto no es posible con las ecuaciones de los incisos B y C, pues no cuenta con suficiente información para poder hacer una ecuación de regresión útil. Pregunta 16. Calcula la mejor estatura predicha de Goldwater, el candidato que obtuvo el segundo lugar, si la estatura de Johnson, el candidato presidencial ganador, es de 75 pulgadas. La estatura predicha de Goldwater se acerca a su estatura real de 72 pulgadas. Bueno, entonces nosotros tenemos aquí los datos del ganador y el segundo lugar. Vamos a utilizar Minitab. Para esto se nos da la ecuación de regresión que nos da Minitab. Es esta, 95.4 menos 0.321 x. Entonces nosotros si rellenamos esa fórmula con nuestra x, que es la estatura real de Goldwater, 72 nos da una estatura 72.288. Entonces sí se acerca bastante. Ok, pregunta 30. Remitas al conjunto de datos 16 del apéndice B y utilice los pesos de automóviles y las distancias de frenado correspondientes. Calcule la mejor distancia de frenado predicha para un automóvil que pesa 4000 libras. Porque nosotros entonces tenemos aquí el conjunto de datos que se nos pide, lo pasamos a Minitab, pues necesitamos la recta de regresión. Entonces cuando Minitab analiza estos datos nos lanza la recta de regresión, que es esta de aquí. Frenado igual a 141.24 menos 0.00124x. Si nosotros entonces utilizamos esta fórmula y x es igual a 4000 libras, nos da igual a 139.28. Esta es la predicción para el frenado de un automóvil que pesa 4000 libras. Pregunta 34. Según la propiedad de mínimos cuadrados, la recta de regresión minimiza la suma de los cuadrados de los residuos. Remitas al conjunto de datos 1 del apéndice B y utilice los datos de pareados que consisten en los primeros 6 pulsos y las primeras 6 presiones sanguíneas sistólicas de los hombres. El inciso A nos pide, determine la ecuación de la recta de regresión. Bueno, para eso nosotros tenemos aquí nuestro conjunto de datos, lo pasamos a Minitab y con esta herramienta nosotros determinamos la ecuación de regresión. Nos da igual a esto, sistólica igual a 15.9 más 0.782 pulso. Entonces esta es nuestra ecuación de la recta de regresión. Ahora el inciso B dice, identifique los residuos y calcula la suma de los cuadrados de los residuos. Bueno, con nuestra herramienta Minitab nosotros obtenemos los residuos. Y aquí podemos observar los cuadrados de los residuos y esta es su sumatoria, que es 370.43. Ahora, para el inciso C nos dice, demuestre que la ecuación y igual a 70 más 0.5x da por resultado una suma más grande de cuadrados de residuos. Entonces vamos calculando con esa ecuación cada uno de los residuos y ocupamos comprobar que sea más grande que la sumatoria de los cuadrados de los residuos. Nosotros vemos entonces que el resultado en este caso es 420 y es mayor al resultado de los cuadrados de los residuos. Pasamos ahora al subtema 10.4. La pregunta 1 dice, suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas y los pesos de 40 hombres elegidos al azar y que planea utilizar la estatura de 70 pulgadas para predecir el peso. Describa con sus propias palabras lo que representa S subíndice E. Bueno, S subíndice E es el error estándar de estimación. En este caso aplicaría midiendo la diferencia entre la estatura y pesos, pero tomando como punto de partida una estatura de 70 pulgadas a fin de predecir el peso. La pregunta 3 dice, utilice las estaturas y los pesos descritos en el ejercicio 1. Se utiliza una estatura de 70 pulgadas para calcular que el peso predicho es 180 libras. ¿Cuál es la principal ventaja de utilizar un intervalo de predicción en vez del peso predicho de 180 libras? Bueno, para empezar,
A diferencia del valor predicho de 180 libras, el intervalo de predicción nos da un rango de posibles pesos, de manera que podemos tener una idea de qué tan exacta podría ser la predicción. Ahora, ¿por qué se utiliza el término intervalo de predicción en vez del término intervalo de confianza? Bueno, el término intervalo de predicción se utiliza para una estimación de intervalo de una variable, mientras que el término intervalo de confianza se utiliza para una estimación del intervalo de un parámetro. Pregunta 9. Utilice la información de la pantalla para determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Considerando que hay 32 pares de datos, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera? Bueno, primeramente ocupamos determinar el coeficiente de correlación lineal, o sea, R. Aquí entonces no se nos da esta pantalla, nosotros podemos observar aquí que R al cuadrado es igual a 65%. Entonces el valor de R sería la raíz de 0.65, que daría menos 0.806. Y nuestro valor crítico para 32 pares de datos, entonces estaría entre 0.361 y 0.335. De cualquier modo, podemos observar que el valor de R se encuentra en la región de rechazo. Entonces existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera. Pregunta 11. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Bueno, entonces nosotros tenemos aquí nuestra ecuación de correlación lineal por acá, 50.5 menos 0.00587x. En este caso x es igual a 4.000. Si nosotros hacemos la cuenta, obtenemos el resultado de 27.02 millas sobre galón. Pregunta 13. A continuación se presentan los valores del índice de precios del consumidor y el precio de una rebanada de pizza, incluidos en la tabla 10-1 del problema del capítulo. Entonces es nuestra tabla con los valores. El primer inciso nos pide la variación explicada. Bueno, para obtener la variación explicada nosotros necesitamos esta fórmula de aquí. Es una sumatoria. Entonces vamos obteniendo los valores de yes y los vamos tabulando. Después los restamos y elevamos al cuadrado. La sumatoria nos da 2.648, que es igual a la variación explicada. El inciso B nos dice la variación explicada, que ocupamos obtenerla. Para obtenerla necesitamos esta fórmula de aquí. Entonces hacemos lo mismo, tenemos esta tabla, pero ahora restamos estas dos y's y nos da igual a 0.0800. Ahora la variación total se obtiene sumando ambas variaciones, la no explicada y la explicada, que da igual a 2.7281. Ahora se nos pide el coeficiente de determinación. Bueno, para obtener tenemos esta fórmula, que es R al cuadrado igual a variación explicada entre variación total, que nos da un igual a de 0.9707. Ahora se nos pide el error estándar, la estimación S subíndice E, para el cual tenemos esta fórmula. Rellenamos la fórmula y nos da 0.1414. Pregunta 15. A continuación se presentan las anchuras de cabeza de focas a partir de las fotografías y los pesos de las focas. Tenemos entonces nuestro conjunto de datos y tenemos los mismos incisos que en la pregunta pasada. Primero debemos determinar la variación explicada. Bueno, como ya vimos, la variación explicada la terminamos con esta fórmula. Necesitamos obtener estas y's y luego restar las y's y obtener la sumatoria de sus cuadrados. Entonces esta nos da igual a 8.879.38, que es la variación explicada. La variación no explicada nos da un resultado de 991.15. La variación total, que es la sumatoria de ambas, 9.870.546. Ahora, el coeficiente de correlación, de determinación, que es R cuadrado, con esta fórmula nos da un total de 0.8996. Ahora, el error estándar de estimación, o sea, S subíndice E, nos da un valor de 15.7413. Pasamos al subtema 10.5. La pregunta 2 dice así, el inciso A. Al comparar diferentes ecuaciones de regresión múltiple para predecir el precio de la venta de un Corvette 1960, ¿por qué R cuadrada ajustada es una mejor medida que R cuadrada?
Bueno, el coeficiente múltiple de determinación, que es r cuadrada, tiene una grave desventaja, que a mayor número de variables incluidas se incrementa r cuadrada. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con un coeficiente ajustado de determinación, que en este caso es r cuadrada ajustada, por el número de variables y el tamaño de la muestra. El inciso B dice, al utilizar los datos muestrales de la tabla 10.6, la variable única de predicción de la estatura de la madre produce una r cuadrada ajustada de 0.623 y las dos variables de predicción dan como resultado una r cuadrada ajustada de 0.637. Si el uso de las dos variables de predicción produce una r cuadrada ajustada mayor, ¿por qué es mayor la ecuación de regresión para una sola variable de predicción? Bueno, no necesariamente se deben incluir todas las variables de predicción disponibles. La determinación de una mejor ecuación de regresión múltiple requiere una buena dosis de juicio y no existe un procedimiento exacto y automático que se pueda utilizar para encontrar la mejor recta de regresión posible. En este caso, quizá lo más indicado sería utilizar la estatura de la madre para predecir la estatura de la hija y esta arrojaría una ecuación de regresión más confiable. Pregunta 4. Se obtiene la ecuación de regresión, esta que tenemos por acá, utilizando datos muestrales que consisten en los precios de venta de casas. En esa ecuación, Y representa el precio de lista de venta predicho, X1 representa el precio de lista y X2 representa el impuesto anual. Identifique las variables de respuesta y las variables de predicción. En general, ¿en qué difieren una variable de respuesta y una variable de predicción? Bueno, para este caso, las variables de predicción son el precio de lista y los impuestos anuales, y mientras que la variable de respuesta es el precio de venta. Estas difieren en que existe una correlación entre variables. Es posible hacer predicciones con variables que se saben o se tienen, que son las variables de predicción. Mediante una ecuación de regresión podemos obtener el valor de la variable de respuesta. Pregunta 6. Identifique lo siguiente. Inciso A, el valor P correspondiente a la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. Inciso B, el valor de coeficiente múltiple de determinación r cuadrada. Inciso C, el valor ajustado de r cuadrada. Bueno, tenemos la siguiente pantalla de Minitab. Nosotros entonces podemos determinar que esta P representa la P del significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El inciso B nos pide el coeficiente múltiple de determinación. Ese lo tenemos por acá. Este es r cuadrada. Aquí está en forma de porcentaje. Entonces nuestra r cuadrada es 0.099 y nuestra r cuadrada ajustada viene siendo esta, que sería 0.017. Pregunta 8. Un cigarrillo tiene 26 miligramos de alquitrán y 15 miligramos de CO. Utilice la ecuación de la recta múltiple para determinar la cantidad predicha de nicotina. Es probable que el resultado sea un buen valor de predicción. ¿Y por qué? Bueno, entonces nosotros lo primero que debemos hacer es ubicar nuestra ecuación de la recta de regresión, que es esta que tenemos por acá, nuestra X1 y nuestra X2. Aquí tenemos 26 miligramos, que es X1, y 15 miligramos, que es X2. Entonces nosotros ya rellenamos la fórmula, nos da un igual a 1.38 miligramos de nicotina. Bueno, este no es un muy buen resultado de predicción debido a que el valor de P, en este caso, no es tan aproximado a 0, lo cual indica que la ecuación de regresión múltiple no tiene una muy buena significancia general y quizá no es muy útil para generar predicciones. Pregunta 10. Si se utilizaran exactamente dos variables de predicción para predecir el precio de una casa, ¿cuáles dos variables deberían elegirse y por qué? Bueno, las variables, según la tabla que tenemos por acá, son estas de aquí. Las que deberían de elegirse serían precio de lista y área de construcción. Bueno, por varias razones. Estas dos variables son cuantitativas, guardan relación directa con el último precio de venta y lo más importante que la R cuadrada, en este caso, es bastante aproximada a 1. También eso sucede con el área de terreno, podría ser otra alternativa, pero lo importante es muy aproximado a 1 y esto quiere decir que se concluye que son las mejores variables para hacer predicción. Pregunta 12. Una casa está en venta con un precio de lista de 400.000. Tiene un área habitacional de 3.000 pies cuadrados y está construida sobre un terreno de 2 acres. ¿Cuál es el mejor valor predicho de precio de venta? Es posible que este precio de venta predicho constituya una buena estimación y es posible que ese precio de venta predicho sea muy exacto. Bueno,
nosotros entonces tenemos tres variables. En este caso utilizaríamos esta ecuación de regresión. La primera la tenemos por aquí y nosotros tenemos nuestras x1, x2 y x3. Entonces nosotros rellenamos la fórmula y el mejor precio predicho de venta sería 392.693. Ese sería el precio predicho. Ahora sí es probable que esta sea una buena estimación del precio, sea una buena predicción, debido a que la ecuación de regresión para estas tres variables utilizadas se obtiene un r cuadrada de 0.990, el cual es bastante aproximado a 1 y quiere decir que puede ser una buena ecuación de regresión para hacer una buena predicción. Pregunta 14. Remitas el conjunto de datos 9 del apéndice B y determina la mejor ecuación de regresión, donde las ganancias brutas de películas sea la variable de respuesta Y. Ignore la clasificación M, P, A. ¿Por qué es la mejor ecuación? La mejor ecuación es adecuada para predecir ganancias que obtendrá la película. ¿Tiene sentido combinar variables de predicción? Bueno, entonces nosotros tenemos aquí nuestro conjunto de datos. Por este lado se nos pide que no utilicemos este. Entonces la ecuación que obtenemos según Minitab sería esta, que la tenemos también por este lado, esta que tiene en cuenta el presupuesto, duración y la calificación del público. Las variables que se utilizan son predictores considerablemente confiables, como podemos observar en sus valores individuales de P. Creo que la R cuadrada podría aumentarse si se elimina de la ecuación de duración de la película, pues su valor de P es el más lejano a 0. Pregunta 16. Remitas el conjunto de datos 15 del apéndice B y determine la mejor ecuación de regresión para expresar las variables de respuesta Y del tiempo que transcurre después de una erupción en términos de una o más variables de duración, el tiempo que transcurre después de la erupción y la altura de la erupción. Bueno, y explique su decisión. Entonces nosotros tenemos estas cuatro variables. Entonces, después de varios cálculos en Minitab, obtuve que la mejor ecuación de regresión la obtenemos tomando en cuenta el intervalo previo y el intervalo posterior. Esta decisión se basa en que esta ecuación se obtiene el valor r cuadrado más alto que tomando en cuenta las demás variables. Pasamos al subtema 10.6. La pregunta 5 dice: la tabla lista de cantidades de los incrementos semanales de los salarios especificadas en un contrato laboral negociado con empleados de la Corporación Telectrónica. Bueno, para este problema nosotros debemos determinar el diagrama de dispersión y el modelo matemático. Bueno, entonces nosotros utilizamos nuestra herramienta Minitab. Tenemos aquí nuestros datos. Aquí tenemos los datos también en la tabla. Según estos datos, nosotros obtenemos la siguiente recta de regresión y acomodamos los puntos en un diagrama de dispersión y obtenemos este modelo, que sería un modelo lineal y con una r cuadrada de 1. Pregunta 7. La tabla lista de distancias de por encima del suelo para el caso de un objeto que se deja caer en el vacío desde una altura de 500 pies. El tiempo t es el tiempo que transcurre desde que se suelte el objeto. Entonces aquí tenemos nuestros valores para t y d. Nosotros utilizamos Minitab y Minitab nos dice que la ecuación de la recta de regresión sería esta que tenemos por acá. Este sería un modelo cuadrático y tendría una r cuadrada de 0.96. Pregunta 9. Utilice los datos del año y el precio del boleto del metro incluidos en la tabla 10.1 del problema del capítulo. Sea X el año con 1960 codificado como 1, 1973 codificado como 14 y así sucesivamente. Sea Y el precio del boleto del metro. Parece que el mejor modelo es un buen modelo. ¿Por qué? Utilice el mejor modelo para efectuar una proyección del precio del boleto del metro para el año 2020. Entonces nosotros tenemos nuestros datos por acá. Codificamos los años como se nos recomendó. Aquí tenemos las tarifas del metro. Entonces, según Minitab, se nos arroja la siguiente recta de regresión o ecuación de regresión. Este se representaría, según la gráfica, un modelo exponencial. El valor de R es 0.970, por lo que parece ser un buen modelo confiable y predictible. Y según la estimación para el año 2020, rellenamos aquí, sería el boleto del metro a 5.33.